Colosenses 2:8. Los invito para que se coloquen en pie, por favor. Colosenses 2:8. Y basado en este texto, entonces vamos a poder predicar la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Leamos todos en voz bien fuerte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Siéntense, hermanos. Los hermanos van a estar ahí pasando, entonces, hermano, ellos van a estar en la parte de atrás. Si usted necesita algo, el ficho, por favor, acérquese a los hermanos de atrás. Listo, hermano, vamos a mirar el verdadero origen de la Navidad. Quiero decirle, hermano, que nosotros no somos personas sensacionalistas, ni tampoco personas que queremos subestimar la actividad de uno y la actividad de otro. No queremos hacer eso. Lo que queremos es que nuestros hermanos piensen con cordura, que estén bajo el pensamiento de Dios y no, hermano, caigan en la disolución de este mundo. Por eso el Señor en la carta a los Colosenses nos habla por medio de Pablo diciendo: mirad, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Mirar. Los niños estén bien atentos, porque vean, hermano, hay padres que no saben explicarle a los niños por qué nosotros no estamos celebrando la Navidad. Papi, pero porque, mire, hace por ahí 20 y pico de años estaba en la casa de un pastor y llegó la niña, la hija del hermano. Llegó así toda como brava. Digo: papi, yo voy a celebrar la Navidad y voy a hacer la primera comunión de malas, porque todo el mundo hace eso y yo también lo voy a hacer. Entonces el pastor, con mucha sabiduría, la miró, se sonrió, me miró a mí, también se sonrió. Yo: tranquila, mija, haga la Navidad, hágala. Pero yo sé que detrás de esa palabra había para él una forma de enseñarle a nuestros hijos. ¿Quiénes son los que van a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Quiénes? Los maestros de escuela dominical. ¿Ah? En el colegio. Hermano, ¿a dónde? En la casa. Los padres. Las madres tienen la obligación de enseñar, porque Deuteronomio 6 dice: y repetirás estas palabras y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Hermano, o sea, en todo momento hay que predicar la palabra del Señor. Antes de comenzar, yo quiero alertar, hermano, a la iglesia. Escúchenme todos. Esta mañana tuve un sueño, pues para mí fue algo maravilloso. Hubo un momento muy turbio, muy conflictivo en medio de ese sueño. ¿Por qué? Porque estamos, hermano, como en una confraternidad, no sé, en un lugar así campestre. Y, hermano, de un momento a otro las personas se les caía como una especie de gusano, como de pulpo aquí en la frente, y esa gente empezaba a convulsionar,
hermano, algunos se podrían de una manera, otros estaban botando espuma por la boca. Y cada vez que íbamos avanzando, hermano, más gente se infectaba y más gente, hermano, le invocamos el nombre del Señor, pero esas personas no podían reaccionar. Y cada vez que íbamos avanzando, más gente se contaminaba, hasta que esa epidemia se volvió mundial. Y solo habíamos unos cuantos hermanos. Y yo le dije a los hermanos: hermano, tan raro que a nosotros no nos cae eso. Tan raro que a nosotros no nos toca eso. Digamos, hay hermano, pero llegó un momento en que esa epidemia, hermano, ya nos quería tocar a nosotros. Y así como en esas películas de zombies. Y no, hermano, es porque yo vea esas películas, porque yo no veo esas películas de zombies, ni los hermanos de Gaitán ven esas películas de zombies, ni películas de terror, ¿cierto? Porque detrás de cada imagen hay un espíritu inmundo. Si usted ve una cosa de esas, se le puede apoderar un demonio a usted o a cualquiera del miembro de la familia. Hermano, de un momento a otro todos quedamos así, hermano, enredados. Ya no podíamos tener salida. Pero, hermano, en ese momento yo les dije: hermano, invoquemos el nombre de Jesús. Y cuando invocamos el nombre de Jesús, hermano, podíamos pasar. Y hasta que llegamos donde estábamos todos los creyentes. Y llegaban los creyentes: hermano, y usted también se salvó. Sí, hermano, y usted también. Hermano, vea, habían personas que yo conocía, hermanos, predicadores, ahí contaminados con ese espíritu. Gente que servían, hermanos, pastores que habían estado en la iglesia, ahí estaban. Pero, hermano, el Señor me decía: ahí están los que se han guardado, los que son de Dios. Iban llegando gente por allá, 2, 3, hermano, ¿y usted qué? No, hermano, nosotros somos del Señor, hermano, y ahí estamos nosotros como en una finca, invocando el nombre del Señor, y empezamos a cantar y a cantar. Y en ese sueño, hermano, nos decía el Señor: canten, porque ya está cerca el levantamiento de la iglesia. Está cerca el levantamiento de la iglesia. Y estaba mirando, hermano, con esto, que quiero relacionar esto. No sé por qué Dios me mostró eso, pero créame, hermano, que me impactó mucho. Iglesia, por favor, reaccionemos. Es hora de levantarnos del sueño. Es hora de meternos con Dios. Usted que no es bautizado, no lo vamos a asustar, no, señor. Pero un día, si usted no se entrega a Dios, un día se va a asustar usted de que no se fue con el Señor. Hermano, por favor, hagamos un acto de reverencia, de entregar nuestras vidas reales al Señor. En todo tiempo sean blancos tus, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El día que perdemos la conexión con Dios, se nos pierde todo. Pero Dios es un Dios de oportunidades y de misericordias. Y si alguno ha fallado, hermano, tenemos abogado, a Cristo el Señor, la esperanza de gloria. Entonces, hermano, el verdadero origen de la Navidad. Este es un estudio extensivo, y vamos a hablar con un subtema: el oscuro origen. ¿De dónde viene el origen de la Navidad? La época de la Navidad es una época que nos toca de alguna manera a todos. Es una época en que se reúne la familia en torno a una festividad del nacimiento del Señor Jesús, alrededor del pesebre, del árbol de Navidad y otros símbolos relacionados con esta fecha dicembrina. Pero realmente es una festividad
de origen cristiano? No, hermano, definitivamente no. Y hay que mirar, hermano, realmente cuáles son los símbolos, de dónde se originan estos símbolos, y realmente qué es lo que tenemos que seguir y qué no es lo que tenemos que seguir. Desafortunadamente muchos dicen: no, yo en esta época, hay gente hasta se encierra, hay gente que hasta deja de comer. Y hermano, voy a hablar de dos cosas que no se originan acá. Ya les voy a decir cuándo se originan. Hermano, la natilla y el buñuelo. Estaba mirando que la natilla es prácticamente algo de origen de Colombia, una tradición. Los buñuelos, los turcos y los españoles introdujeron unos buñuelos que se hacían con masa, y los turcos lo endulzaban. Los españoles lo rellenaban con dulce, con almendra de fresa o de esta mora, y bueno, todo lo rellenaban. Posteriormente, en alguna parte, parece ser que a los buñuelos le echaron queso y lo fritaron, y de ahí entonces viene la costumbre de comer buñuelos. La natilla es una tradición antioqueña que no se celebra en otros países donde se celebra la Navidad. Nosotros estamos extrayendo, hermano, estamos tomando tradiciones de otros países europeos, países nórdicos, por allá, hermano, de Suecia, Finlandia y todas esas regiones de allá, por allá, se vino toda esa tradición hasta acá. ¿Qué trajo? Hermano, ya les voy a decir. Este es un estudio, hermano, bíblico, histórico, y también entonces va a darnos a nosotros maneras de cómo defender nuestra doctrina y de cómo hablar verdaderamente, cómo debemos hablar. Amén. Porque muchas veces decimos: usted no celebra la Navidad y ya. ¿Por qué? Ya, es que yo lo dije ya. Pero hay un porqué, hay una explicación. Niños, hay una explicación de por qué nosotros no hablamos del papá Noel, o que el niño Dios le va a traer a ustedes un regalo. No, Señor, porque todo eso es mentira, son fábulas. El niño Dios, niños, escúcheme, el niño Dios no trae regalos, porque el niño Dios no existe. El niño Dios no se quedó, hermano, Dios no se quedó, no es diminuto, Dios es grande. Amén. Nuestro Dios no es un niño Dios, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y el que trae los regalos a la casa con esfuerzo no es Papá Noel, no es el niño Dios, no es la Virgen María, ninguno de esos santos. ¿Es quién? A ver, un niño que me diga, ¿es quién? Usted. Ahí Román tiene un trabajo fuerte. Dígalo más fuerte. Los papás. El papá y la mamá. Pero bueno, yo sé cómo, yo quiero interpretar lo que ella dice. Es que Dios les da el dinero al papá y a la mamá
para que ellos tengan la bendición de comprarles a usted ropita, de comprarles a usted un regalito, pero no porque sea ¿qué? No porque sea ¿qué? Navidad. No porque sea Navidad, no, señor. Nosotros podemos regalar en cualquier tiempo, pero este es un tiempo afortunado para muchos que les dan la prima, les dan liquidación, le pagan cesantías, algunos venden más, otros hermanos reciben una bendición del tío, de fulano, de perano. Entonces, hermano, hay un flujo más abundante de dinero y eso no lo podemos dejar a un lado. Este es un estudio bíblico, es un estudio histórico y también es un estudio apologético. O sea que trata acerca de cómo defender nuestra doctrina, a través del cual, hermano, las breves y posibles vamos a tratar de dar claridad acerca del tema que ha sido polémico y espinoso a través de los años para nuestra iglesia cristiana, la cual desafortunadamente algunos, no todos, gracias a Dios, están bajo el velo de oscuridad. Vamos a mirar un texto, por favor, y vamos a mirar Segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios capítulo 4. Hermano, ayúdeme, por favor, que no me acuerdo el texto donde dice que donde está el Espíritu del Señor, cuando el velo se les quitará. ¿Cuál? 3:17. Gracias, hermano Nahor. ¿Segunda o primera? 3:16. Hermano, vamos a leerlo, voy a leerlo, dice, escúchenme bien, que esto es interesante y esto es verdadero. Vamos a leer a partir del verso 15, el verso 14, perdón. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Hermano, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, la gente, hasta que no se les quite ese velo, la gente hará lo que está en su tradición, en su costumbre, en su rutina, ¿cierto? Porque tienen un velo todavía puesto, el cual nosotros no lo podemos quitar, pero que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Vamos a tener una temática debajo de 4 puntos principales. Primero, el origen de la Navidad. Segundo, el nacimiento de Jesús, si es el 25 de diciembre, el 24 o el 25. Vamos a mirarlo a ver. El origen del árbol de Navidad. ¿Quién es Santa Claus? Primer tema, el origen de la Navidad. Escuchen bien, hermanos. Y si alguno de ustedes quieren este estudio para que usted lo amplíe más en su casa, hermano, se lo vendemos económicamente para que usted lo tenga, hermano, y sea un material de apoyo, de doctrina y de enseñanza en su casa. La palabra Navidad, ¿qué significa la palabra Navidad? Alguien que me diga. Significa nacimiento, del latín nativitas, nacimiento.
Los países anglosajones utilizan el término crisma, cuyo significado es misa de Cristo. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachtszeit, que significa noche de bendición. Las fiestas de Navidad se proponen como un nombre que indica celebrar la Navidad, o sea, nacimiento de Jesucristo de Nazaret en este mundo. Eso es lo que ellos tienen y lo que, hermano, por generaciones a nosotros se nos han enseñado, ¿cierto? Se nos han enseñado esto. Los primeros orígenes de la natividad o de la Navidad como fiesta religiosa aparece a través de 3 siglos después de la muerte de Cristo, siendo la iglesia tradicional o la iglesia católica la que introduce como fiesta religiosa a cada uno de sus creyentes. Hermano, mire, esto es historia, pero es importante saber esto. Para la época del concilio primero de Nicea, hermano, estuve estudiando que hay 20 concilios. Y estaba estudiando también que hay 24 derivaciones de la Iglesia Católica. Yo predicaba y decía, no, hermano, las 5 vertientes de la Iglesia Católica. Y estudiando, hermano, por eso es tan importante estudiar, porque uno descubre y descubre cosas, hermano, que uno se queda aterrado y le da formación a su enseñanza todos los días. Mire, hermano, le voy a leer aquí rápidamente, porque lo anoté. Desafortunadamente no tengo el computador, entonces me toca ahí manejar entre hojitas, apuntes y lo que anoté aquí en el computador, en el celular, perdón. Mire, las 24 iglesias autónomas son, para que usted se vaya quedando, para que nos vamos quedando aterrados y mirar, hermano, todo esto a la luz de la Biblia es importante. Ya les voy a decir. Alguien diga gloria a Dios. Mire, primera fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La otra es Iglesia Católica Copta. Esa es de Egipto. La Iglesia Católica Etíope. La Iglesia Católica Eritrea. Iglesia Católica Greco-Católica Melquita, esta es de Siria. Iglesia Católica Bizantina Griega, esta es de Atenas y griega. Iglesia Católica Bizantina de Italo-Albanesa. Iglesia Católica Grecorromana Ucraniana. Iglesia Greco-Católica Bielorrusa. Iglesia Greco-Católica Rusa. Iglesia Greco-Católica Búlgara. Iglesia Católica Bizantina Eslovana. Iglesia Católica Húngara. Iglesia Católica Bizantina de Croacia y Serbia. Iglesia Católica de Rumania. Iglesia Católica Bizantina Rutena. Iglesia Católica Bizantina Albanesa. Iglesia Greco-Católica Macedónica. Iglesia Católica de Armenia. Iglesia Católica Maronita.
Iglesia Católica Siriaca, Iglesia Católica Sirio Malacar, Iglesia Católica Caldea, Iglesia Siro Malabar. Hasta ahí. Hermano, ¿cómo quedó usted? ¿Y cómo quedé yo? Hermano, en el mundo entero hay unas subdivisiones de todos esos pensamientos, pero entre ellas está el fundamento de esta palabra que se introdujo en el Concilio de Nicea en el año 325. La iglesia de Alejandría ya había fijado, hermano, el día de la Natividad y de la Epifanía. En Antioquía, en el año 385 después del nacimiento de Cristo, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad a unir la celebración del nacimiento con el del 25 de diciembre. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en una misma fecha. Finalmente el Papa Liberio decreta este día del nacimiento de Jesucristo en el año 354, que lo recibiera toda la Iglesia Católica, pero no fue una enseñanza instituida en el Nuevo Testamento, y menos en el Antiguo Testamento. La Biblia no enseña, los apóstoles tampoco, los eruditos tampoco, hermano. La natividad se introdujo a la iglesia durante el siglo III y IV, donde proviene el paganismo. Y vamos a mirar tres grandes e importantes enciclopedias que hablan acerca de la introducción de la Navidad a la Iglesia Católica Romana. Primero, yo le voy a pedir, léame usted por favor en voz bien viva esta enciclopedia católica, esta británica y esta americana, por favor, un micrófono. Escuchemos bien, hermano, lo que dice la enciclopedia. Enciclopedia Católica. La Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. En la misma enciclopedia encontramos que Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores, como Faraón y Herodes, celebraban con gran regocijo el día en que nacieron en este mundo. Enciclopedia Británica. La Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesucristo ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. Enciclopedia Americana. La Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. En el siglo V, la Iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Esto demuestra que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era, los cristianos no celebraban la Navidad. Hermanos, ¿cómo vemos esto? O sea que, hermano, en el comienzo del siglo III hacia atrás, los cristianos, ¿qué? No celebraban la Navidad. Pero ¿qué ocurrió, hermano? Ya les voy a decir. Fue introducida en la Iglesia Católica en este siglo IV de nuestra era, y no fue hasta el siglo V que se estableció como oficial, algo oficial. Los romanos y los griegos eran tolerantes a otras religiones,
tanto a un Dios que no afectara a su sociedad. Eminentemente ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. La religión de todos los pueblos conquistados por Roma convivían pacíficamente entre ellos. Sin embargo, hermano, a la llegada del cristianismo chocó con lo establecido hasta el momento, que era la iglesia romana. Chocó ¿con quién? Con todo lo que estaba a través de la palabra del Señor, un choque. Entonces, en ese choque hay un hombre que se llama Constantino, el emperador Constantino. El emperador Constantino era emperador de los romanos. Celebraba una fiesta de origen pagana, celebrando cultos al inicio del sol y a todos sus dioses. Estas fiestas se llamaban solsticio de invierno. Los primeros cristianos no practicaban ella. Sin embargo, la iglesia primitiva fue quedando sola y preparó el terreno propicio. ¿Para qué? Para desembocar las persecuciones a la iglesia. Y una pequeña parte de de los hermanos que desafortunadamente no quiso estar firme, empezaron a mezclarse. Los emperadores veían al cristianismo como una amenaza a su dominio y a su poder, porque no se sujetaban al emperador, que era el Kyrios, o sea, el Dios supremo. Entonces, hermano, esto nos lleva a entender a nosotros, hermano, que también nosotros los cristianos de esta época también nos debemos revelar al Dios Kyrios, al Dios de la mundanalidad, al Dios de este siglo, al Dios que opera, hermano, en los hijos de desobediencia, y seguir al Dios todopoderoso. Alguien diga amén. Hermano, muchos emperadores como Nerón, Calígula, Diocleciano fueron emperadores perversos que mataron a nuestros hermanos cristianos. Pero el emperador Constantino el Grande cesó las persecuciones en el año 300. Y, hermano, este emperador decreta mediante el famoso edicto de Milán en el año 313 una especie de libertad de culto. Gracias a ello, progresivamente disminuyen las persecuciones hasta finalizar completamente el gobierno del emperador. Este emperador entonces paradójicamente se casa con una judía, y de esta mezcla del judaísmo y del catolicismo, hermano, se introduce lo que hoy conocemos como la religión católica, apostólica y romana, donde le dieron un tinte de catolicismo o de católica, donde la palabra católica significa ser universal. Ellos entonces estaban tratando a través de esto, hermano, hacer de que toda la iglesia fuera una iglesia universal, basada en los mismos parámetros paganos. Pero escúcheme en una cosa aquí. Vámonos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Mire la Biblia cómo nos habla. Y de ahí les quiero decir algo importantísimo, hermano, veraz para cada uno de nosotros. Mire, les voy a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo
la corriente de este mundo, conforme al espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera ¿en quién? Hago una parte, hago un parecito hacia allá. Hermano, escúchenme en un momento. ¿Qué ocurre, hermano, cuando va a comenzar la Navidad? ¿Qué se desata? ¿Qué se desata para todo el mundo? Alguien que me lo diga. Dígalo más fuerte. El espíritu de la Navidad. Hermano, la gente se enloquece. Y mayormente aquí en Antioquia se enloquecen y eso, tiran pólvora, hermano, cogen ollas, gritan, la gente empieza a decir, bueno, hermano, comenzó la Navidad y todo esto, empieza a haber música mundana, a hacer bailes y de todo, ¿cierto? ¿Qué se desata? El espíritu, hermano, el espíritu que ahora opera ¿en quién? Habla bien en los hijos de desobediencia. Entre nosotros no opera, hermano, porque nosotros sabemos a quién alabamos, a quién glorificamos y a quién le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Es necesario conocer el contexto histórico, cultural, hermano, de entender la relación del cristianismo con Roma y con el paganismo. De otra manera, hermano, usted simplemente se va a mezclar con el espíritu que ahora opera en los hijos que desobedecen. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mano, pero ¿qué tiene eso? Y créame que eso es hasta bonito, es hasta llamativo. Esas luces, ay, tan bonito. Ay, hermano, mira, mi amor. Ay, tan lindo, ay, sí. Hermano, mire, yo digo, vea, esto lo voy a decir como a manera personal, mío. No lo voy a tratar como una doctrina, no. Si usted quiere ir, hermano, a ver los alumbrados, vaya. Pero yo tuve una reprensión de parte de Dios fuerte. Me fui con un primo mío que es minusválido, que él ha venido acá. Me fui con otro hermano y me fui con Sandra. Éramos novios. Y me prestaron el carro. No era el carro propio, no prestado. Y me dice el que me lo prestó, me dijo, cuidadito, me lo raya. O si me lo choca, me lo paga. Imagínate qué sentencia. Y estábamos comiendo ahí, estábamos comiendo, ¿qué era? Chuzo. ¿Sí? Estábamos comiendo chuzo. Cuando, hermano, una balacera. Paque. Hermano, y se hace el tipo a dar bala donde estábamos nosotros comiendo chuzo. Y Sandra, voy a correr. No sé, quédese quietecita. Y hágale, ni en bala, mi hijo de bala. Y se vienen un poco con palos, con cuchillos, con piedras a darle a los carros. Y yo, ay, Dios mío, ahora le dan al carro. Y el pastor me dijo que era prestado. Y que cuidadito lo rayaba. Hermano, y a correr, ¿cómo? Si el hermano a cogerlo pensando que es minusválido. Y ay, bueno, y hágale, y esa gente dañando los carros ya vienen. Y metí el hermano ahí, y ya íbamos a arrancar. Bájense en todos. Vamos a dañar este carro. Y yo, Señor, vea, el señor que hay aquí es minusválido. Pregúntele a ver, ¿cierto que usted es minusválido? Es que, ay, sí, hermano, yo soy minusválido. No sabía, del mío no había que era minusválido. Hermano, por eso nos dejaron, váyanse pues, piérdase. Hermanos, los que salen, yo, Dios mío, no vuelvo por aquí. Ya, si usted quiere ir, vaya. O hay veces he ido también, no voy a hablar mentira, he ido por ahí a dar vuelta, hermano. Pero nosotros, los hijos de Dios, hermano,
debemos saber claramente, hermano, que esto es una relación de cristianismo, romanismo y paganismo. ¿Qué fiesta se celebra entonces el 25 de diciembre? ¿Verdad? Hay 4 fiestas en honor a otros dioses, en conmemoración al solsticio de invierno, que se celebraba el cumpleaños o la fiesta pagana. ¿A quién? La primera fiesta era la Brumalía. Era una fiesta del solsticio de invierno en honor a Baco, el dios de los bacanales. De la palabra Baco se deriva la palabra bacanales o festivales o perversiones. De ahí se deriva esa etimología. Entonces era un dios también junto a Saturno, a Deméter. Se celebraba por los romanos. Era una fiesta de extensiones antiguas, fiestas griegas y fiestas romanas, helénicas y romanas, donde se hacían excesos en la bebida de vino, en la liberación de las costumbres, conocida como los bacanales entre los romanos. Iniciaba el 24 de diciembre y comenzaba el 25 de noviembre y terminaba el 25 de diciembre. Habían fiestas, habían orgías públicas, no habían restricciones, todo el mundo podía tomar trago y hacer lo que sea. Hermano, ¿será que hoy en día esto no es lo mismo? Hoy en día, hermano, sigue lo mismo. La segunda fiesta de los solsticios de invierno era las Saturnalias. La Saturnalia era una fiesta impresionante romana en honor al dios Saturno. Se celebraba sacrificando en sacrificio en el templo de Saturno. Se hacía un banquete público seguido de regalos, de festejos, de orgías públicas y privadas. Las Saturnales se celebraba del 17 al 23 de diciembre. En el calendario romano, la Saturnalia era un día sagrado donde se celebraban sus ritos, sus paganismos, sus orgías, sus borracheras en honor a Saturno, identificado por los romanos como el dios Cronos. Se recibía también entonces sacrificios, hermano, con la cabeza. El sacerdote tenía la cabeza descubierta en el templo de Saturno. Hermano, se hacían infinidad de cosas, simbolizar la liberación de ese Dios. Escuche bien, hermano, esto. La Saturnalia simbolizaba la liberación del Dios Saturno. ¿Qué se hace hoy con el espíritu de la Navidad? ¿Qué sale? Un espíritu, y supuestamente de amor, de paz, de amor, de reconciliación, de bendición, pero detrás de eso no hay nada de eso, hermano. Detrás de eso hay de todo: peleas, borracheras, orgías, paganismo. Hermano, la cantidad de personas muchachas resultan en embarazo, hermano, y promiscuidad por todas partes. Es una fiesta que simboliza la liberación ¿de qué? De la inmoralidad y de la perversión que hasta hoy en día se pervierte. Las orgías estaban en orden del día, los juegos de azar quedaban permitidos, se suspendían los juicios, las ejecuciones, incluso se liberaban algunos presos, los cuales ofrecían al dios Saturno sus cadenas como ofrenda. Los esclavos quedaban libres de sus tareas, hermano, e igualmente se les permitían vestir las ropas de sus amos. Tercera fiesta de esta festividad, hermano, era la fiesta del Sol Invictus, el festival del nacimiento del sol conquistado. Se celebraba
cuando la luz del día aumentaba después del solsticio de invierno, en alusión al renacimiento del dios Sol. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre. El dios Sol renacía, hermano, escúchenme bien esto, el sol, el dios Sol renacía como un niño el 25 de diciembre. Hermano, miren hermano, ¿será que ha cambiado algo? El Dios de este mundo le renace ¿en qué? En el niño ¿qué? En el niño Dios y en la madre de Dios, lo cual son dos definiciones que son teológicamente incorrectas, porque María fue la madre de Jesús y el niño Dios no existe. Existe Dios, existe Jesús, existe el Cristo, existe Yahvé, existe Jehová, hermano, porque hermano, así como lo hemos visto en los días que estuvo aquí en la tierra, ya jamás lo vamos a ver, hermano. ¿Por qué? Porque va a volver con poder y gran gloria. Cuarto, el dios Amitra, el mitraísmo, mejor dicho, como una forma romanizada del sol invictus, o sea, del sol victorioso, fue la primera religión universal del mundo grecorromano. Su esplendor puede ubicarse alrededor del año 300 después de Cristo, cuando se hizo la religión oficial por el Imperio Romano. Este tiempo, cada pueblo, cada ciudad, cada lugar, cada puesto militar, hermano, desde Siria hasta las fronteras con Escocia, exhibían una estatua. El culto a Mitra es muy antiguo y se puede calcular de una forma o de otra, hermano, a través de unos 2.000 años atrás, según lo que dicen los estudiosos. Originalmente se trataba primordialmente del culto al sol padre de todas las religiones. El dios Mitra era descrito, hermano, vestido con una túnica, se montaba en una carroza. Esta religión llegó a recorrer mucha parte del mundo, desde India hasta Siria, cuando las legiones de Pompeya trajeron el mitraísmo a Siria, la iniciación a este culto de los devotos. Hermanos, se hacía descendiendo a un pozo, el cual era tapado por tablones y agujeros sobre los cuales se vertía sangre de toro. La sangre chorreaba o corría entonces sobre los devotos, santificándolos. Acto seguido, el devoto emergía renaciendo con el dios Mitra. Esto era como un bautismo de sangre. Y yo digo, hermano, hay poder en el nombre de Jesús, porque esto es totalmente diabólico. Esto es satanismo puro. Los hijos de Dios tenemos conductas morales y espirituales, las cuales nos ha dado el Dios Todopoderoso. Hermano, no nos dejemos mezclar. Les voy a contar una anécdota. En cierta iglesia tenía un hermano muy evangelista, y él fue muy borracho, y le dio por meterse a una cantina y a evangelizar los amigos que tenía allá en la cantina. Yo le dije, hermano, ¿usted qué hace allá? Tocando los territorios del diablo, eso no es suyo. Un cristiano tiene que salir de donde, hermano, donde estaba arrastrado. Usted tiene que salir, usted tiene que huir, hermano, porque el diablo vuelve y lo atrapa. No, pastor, el Señor me dé fortaleza, hermano, y hermano, Dios me dé ayuda. Hermano, Dios no da ayuda para eso, porque está en otro territorio. Aunque está haciendo algo bueno, está en otro territorio. A los días,
salí para un culto, salíamos Sandrita y yo para un culto en una vereda, y allá estaba el hombre así, borracho. Hermano, tengamos presente, iglesia del Señor, guardémonos. Iglesia del Señor, guardémonos. Guardemos nuestra familia. Porque el león, Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Hermanos, algunos decimos, no, yo me voy para la fiestecita, yo no bailo, pero me queda viendo bailar. Mira cómo baila aquella. Baila con un fulano. Así. Un creyente así se contamina. Aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan locos, aunque nos digan, ¿qué más nos dicen a nosotros? Evangélicos chiviados. ¿Ah? Que nos digan lo que sea, que nos digan. Pero estamos firmes y constantes en Dios. Hermano, allá el mundo con sus cosas, pero nosotros, hermanos, adoramos a Dios. Y aquí también tenemos nuestras fiestas sanas. Ahorita tenemos una celebración bien bonita. A que estemos aquí, hermano, todos en familia, charlando, comiendo, riéndonos, bueno, o compartiendo amigablemente los unos con los otros. Nació Jesús el 24 o el 25 de diciembre. Algunos dicen que es el 24, otros dicen que es el 25. Queda uno como así, ¿cierto? Entonces es común ver en estas fiestas navideñas el pesebre decorado, hermano, con nieve en las montañas. Imaginar cuán fría y terrible había sido aquella noche invernal del nacimiento de Jesús. Pero entonces, la palabra clave: ¿qué hacían los pastores y sus rebaños a la intemperie de las montañas a medianoche, en un día invernal y en un día terriblemente frío? O sea, que escrituralmente la Biblia está mostrando que no era en una época de invierno. ¿Por qué? Porque las ovejas se recogían en noviembre, para que en el mes, a finales de noviembre, hermano, porque era frío, en algunas regiones había nieve, se recogían las ovejas, se guardaban en diciembre hasta finales de enero, donde podían volver a salir los animalitos. La pregunta clave es: ¿está basado esto en la Biblia? ¿Ah? ¿Está basado este pensamiento en la Biblia? No, hermano. Le voy a dar 3 razones válidas por las cuales Jesús jamás nació, ni pudo nacer en diciembre. ¿Las quiere escuchar? Primero, el clima en la antigua Palestina. Segundo, las referencias de los evangelios. Y tercero, la evidencia arqueológica de que existió Belén. Primero, el clima en la antigua Palestina. El clima en la antigua Palestina, la presente es bastante semejante, a excepción la fertilidad del suelo y muy deteriorada por la tala sistemática del bosque. Bueno, según el evangelio, Belén en la actualidad, que ahora es Cisjordania, Palestina, fue el lugar del nacimiento de Jesús. A pesar de otras teorías diferentes del nacimiento, defienden que Nazaret había sido la cuna original, ya que muchos judíos se les nombra por su lugar de nacimiento. En aquella época las personas, un ejemplo, yo había nacido porque eran muy poquitas las personas, no eran de
de tanta población. Entonces yo había nacido aquí en Medellín, no me llamaba Jorge Gómez porque no había apellido, el apellido era el lugar de donde yo nací, yo me llamaba Jorge Medellín. Y a las personas, para identificarlos, porque podían haber muchos Jorge Medellín, entonces se les colocaba como un sobrenombre: Jorge el Negrito, Jorge Medellín el Negrito. Ah, sí, yo lo conozco, claro. Ah, sí, María Medellín, la que hace los tamales. Ah, sí. Entonces, así se conocían o se identificaban las personas por sus costumbres o sus oficios. Bueno, entonces Belén estaba ubicado en los montes de Judea, al sur de Jerusalén, a 40 metros de Nazaret, una región subtropical de un clima caracterizado por estaciones. O sea que, hermano, ellos estaban viviendo por estaciones. El tiempo invernal y de las lluvias era desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 6 meses. Y los tiempos secos eran a partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, otros 6 meses. En la época seca se alcanzaban 50 grados centígrados en los valles de Cisjordania. En esta época era una época, según lo que está registrando la Biblia, lo que están registrando la gente allá afuera, dice que era una época fría, donde nació el Señor, que había nieve, que había esto, que había aquello. Pero esta época era una época caliente, donde la época, hermano, calentaba hasta más de 50 grados. En la época, hermano, de invierno, la temperatura bajaba a menos 0 grados. O sea que los animales no podían vivir, y menos, hermano, la gente podía hacer una travesía como la estaba haciendo la travesía de José y María para llegar a un lugar, y mire que no pudieron llegar, sino que pudieron llegar a un establo. No había podido nacer el Señor. Entonces, todas estas cosas, hermano, son mal direccionadas. ¿Por qué? Porque el Señor no nació el 24 a comenzar 25, no, Señor, porque esa época era una época de 0 grados. Un comentarista describe lo siguiente, mire lo que escribe este comentarista: los pastores vigilaban sus rebaños de día y de noche mientras permanecen fuera, pues que la primera lluvia caía a los principios del mes de abril, que comienza a partir de los meses de octubre y noviembre. Vemos que los rebaños permanecían en el campo todo el verano, por lo cual se supone que en el mes de octubre había comenzado aún, y por lo tanto nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, cuando habían rebaños en los campos. No pudo haber nacido en el mes de septiembre, ya que los rebaños aún están en el campo de noche. Con esto debemos descartar la natividad en diciembre. La natividad cronológicamente es en el mes de octubre, época de invierno. Entonces, mire, hermano, para el mundo pagano, si usted le dice todo esto, vea, se le enojan, le dicen fanático y lo que sea, porque todo esto viene a través de revelación, aunque los libros de la historia digan.
referencia en los evangelios. Hermano, mire, hay un aspecto fundamental en los evangelios de Lucas sobre la estación del año en que con mucha probabilidad naciera Jesucristo, con cuál resultado clarificador para las mentes de muchos que aún tienen sus mentes turbadas. San Lucas capítulo 2, el verso 8, leemos: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. O sea, hermano, los vigías vigilaban estos hombres que vigilaban los rebaños, los vigilaban 4 veces. Habían 4 vigilias. La primera comenzaba de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Eran las 4 vigilias de la noche. Estaban atentos, el uno bajaba, el otro subía, el otro volvía, descansaba. Así. ¿Por qué? Porque había lobos, habían animales. En la época de invierno no habían lobos ni animales. ¿Por qué? Porque todos estaban guardándose del terrible frío. O sea que también, hermano, podemos decir que esta es una evidencia en los evangelios. Evidencia arqueológica. Hermano, las autoridades arqueológicas muestran que Belén aparece en la Biblia aparece una inscripción del primer templo, como prueba que Belén era una ciudad del reino de Judea, y posiblemente también en periodos posteriores. Nosotros podemos entender, hermano, y podemos mirar cómo las personas, desafortunadamente, hasta el día de hoy están pensando, hermano, en el natalicio. Pero lo importante no es pensar en el natalicio, hermano, escúchenme bien esto. Lo importante no es pensar en el natalicio. ¿Qué es lo más importante de pensar en Dios? Que Él vive. ¿Qué más? Hay una palabra clave. En vez de pensar nosotros, hermano, en celebrarle un cumpleaños al Señor, de lo cual no existe ni la Biblia lo describe, ¿qué tenemos que pensar? Que Él murió por nosotros. Pero hay una más. ¿Qué? ¿Pensar qué? Hermano, pensar por nuestra salvación. Hermano, en vez de pensar, hermano, en un cumpleaños, una festividad, hermano, que eso se va y se discrimina en un 2x3, el uno viene, come y se va y se adiós Elena. Hermano, nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros estamos pensando, hermano, en algo más glorioso. Estamos pensando, hermano, en nuestra salvación y nuestro reencuentro con Él, con el Salvador, con el Dios Todopoderoso, Cristo el Señor, nuestra esperanza de gloria. Amén. Quiero finalizar, hermano, aquí con el origen del árbol de Navidad. Y verdad que si hubiera tiempo, hermano, esto es una cosa para uno poder describir como todas las cosas una por una. Vamos, el árbol de Navidad, los regalos, las cosas que se colocan ahí, las guirnaldas, todos esos detallitos son bíblicos. Mire, el árbol de Navidad se origina en Alemania, pero en verdad los germanos lo obtuvieron de los romanos, que a su vez lo obtuvieron de los judíos, de los egipcios, y a estos los egipcios lo tomaron de los babilónicos, pueblo fundado por un hombre que se llamó Nimrod. O sea que esta celebración del árbol de Navidad viene tomado de culturas y de una cultura que es la cultura babilónica, la primer nación de la tierra.
donde Dios castigó al hombre por creerse más grande que él y por tomar una actitud que no era la actitud de humildad y de reverencia. Por eso Dios los confundió y por eso en la actualidad hay tantas lenguas. Hermano, Nimrod, dice un historiador en su libro acerca del origen del árbol de Navidad o el árbol pagano, dice: una leyenda babilónica habla de un árbol de hojas de perenne, el cual brotó en un tronco muerto. El viejo tronco simboliza a Nimrod muerto, y resucitando el nuevo árbol de hojas de perenne simboliza entonces la muerte de Nimrod, pero que vuelve otra vez a la vida, supuestamente con su hijo Mesías, el cual se honró como el sucesor, como el mismo Nimrod. O sea que el niño era el niño Dios. Y la madre de Nimrod, que se llamó, la esposa de Nimrod, que se llamó Semiramis. Todo esto es bíblico, ahorita los muestro por la Biblia. Hermano, se llamaba Semiramis, y ella entonces se tituló como la madre de Dios y el niño Dios. O sea que nosotros, hermano, estamos entre los druidas, el roble era sagrado; entre los egipcios, la palma era sagrada; entre los romanos, el abeto era sagrado, el cual se decoraba con cerezas rojas durante la Saturnalia. Es el libro Curiosidades de Costumbres Paganas, de Costumbres Populares, página 242. La posición del árbol de Navidad fue supuestamente intensa en los siglos pasados. Escúchenme bien, porque esto es historia, hermano, esto es historia, y es historia bíblica. Supuestamente, hermano, esto es una cosa de intriga y de muerte y de cosas malas. Escúchenme bien esto. La madre de Nimrod, la esposa de Nimrod, se llamó ¿cómo? Semiramis. Ella mata a su esposo y se vuelve un incesto, porque, hermano, ella se enamora de su hijo, y su hijo, hermano, supuestamente no la embaraza. Ella se vuelve una prostituta, una diosa, una pagana prostituta. Entonces, para ocultar ese embarazo, ella dice: mire, este embarazo resultó que ese tronco muerto revivió en un tronco lleno de hojas y lleno de vitalidad, y de ahí nació el niño Dios, el cual es el mismo Dios que se llama Tamuz, y ese hijo niño Tamuz ahora es la reencarnación de Nimrod, el cual es un dios pagano, hermano. Y la gente entonces adoró al árbol, y otras costumbres adoraron al árbol, y el simbolismo del árbol entre las culturas, hermano, era en honor al sexo, a la fertilidad, a la fecundidad, a la habilidad, entre otras muchas cosas. Se le rendía culto, se le erigía a sus diferentes dioses con oro, con plata. Se le honraba con bolas de cristal, cerezas y diferentes otras cosas. Pero mire lo que dice Jeremías, hermano. Me llama la atención, hermano, que la Biblia es implacable y habla en todo tiempo, hermano. Jeremías 10, 3 al 4. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, leño del bosque cortaron,
Hermano, hay una costumbre en los Estados Unidos. Cada año sacan y cortan el mejor árbol de pino y lo ponen, y hermano, hacen de él una escultura maravillosa. Mire, porque árbol, porque leño del bosque cortaron. Eso es lo que hacen las personas. Obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras, no se mueven. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea que todo eso es ¿qué? Vanidad. Todo eso es pasajero, hermano, y eso no es una obra, hermano, de nuestra cultura, no es una obra de nuestra cultura. Mire, otros que adoraron el árbol, los germanos. En la India, el hinduismo y el budismo adoraron al árbol, porque Buda se reencarnó en un árbol. Los persas también, los chinos también, los egipcios, los griegos, los celtas también. Para los celtas toda la naturaleza estaba animada y penetrada por fuerzas y energías sobrenaturales. Los árboles del culto de los druidas eran, hermano, de avellano, de cerval y de roble. El roble significaba para ellos el conocimiento y el poder. Cuando creían, hermano, crecía un muérdago. Un muérdago son las hojas que se colocan y se decoran en las decoraciones de la Navidad. Significaba que los dioses estaban en ese lugar, en ese árbol presente. Consideran el muérdago como símbolo de fuerza, de vida. Y mientras que el invierno por todas partes se plantaba, encontraron un estado de recogimiento en sus vidas para que estas hojas simbolizaran el renacimiento o la reencarnación de nuevas vidas. Yo les voy a decir una cosa a ustedes, hermano, la iglesia adopta los criterios de la reencarnación. No, ¿por qué? Hábleme uno, ¿por qué? Porque está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Esas culturas esperaban reencarnar, hermano, en árboles. Esperaban la reencarnación para tener nuevas fuerzas. Pero yo digo, hermano, que todo esto es diabólico. Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al árbol de Navidad? Deuteronomio 12:2. Alguien que me lea este texto. Deuteronomio, capítulo 12. Sí, ya hay alguien. Léalo, hermano. Deuteronomio 12:2. Hermano, mire, destruiré. Hermano, Dios nos invita, destruiréis eternamente todos esos lugares que para las naciones son una heredad. Van a destruir sus dioses, todo árbol, todo monte alto. Los montes altos eran montes altos donde colocaban un dios y lo erigían mirando hacia el pueblo para que ese Dios, hermano, preservara y guardara al pueblo. O sea que los montes altos eran lugares idolátricos. Destruiréis esos montes, los collados,
y todo árbol frondoso. Deuteronomio 16:21 dice: no plantarás ningún árbol para acera. ¿Quién es acera? ¿Quién es acera? Una diosa pagana cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás esta estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Alguien que me lea, una hermana que me lea Primera de Reyes capítulo 14, el verso 22 y el verso 23. Ahí rápidamente. No hay hermanas. Entonces va a tocar al dedo. Va a tocar al dedo. Vamos a ver. El que no tenga la Biblia, ese es el que la voy a señalar. Pero por aquí. Primera de Reyes 14, 22 y 23. Ya. Colóquese en pie, pues, hermana, y lean en voz bien. A ver, Marianita, léanos en voz bien fuerte. Amén. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Alguien que me lea, por favor, Segunda de Reyes 16, 3 y 4. ¿Quién lo lee? Segunda de Reyes 16, 3 y 4. Léalo, hermano. Amén. Hermano, mire que esta es una época donde queman incienso, donde hacen tantos preparativos para el próximo año. Pero mire lo que comenzamos leyendo. Hermano, Colosenses dice: mirad que nadie os engañe. Hermano, miremos que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque aunque las naciones de ellos la teman, nosotros no la vamos a temer. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Los druidas, hermano, mire qué casualidad. Los sacerdotes druidas ofrecían sacrificios a sus dioses y lo decoraban con hojas de muérdago. Este es la misma hoja que hoy se utiliza en los adornos navideños. ¿Será que será casualidad? ¿Será que el paganismo es una casualidad? ¿Será que es un fervor, hermano, una exageración de los predicadores, hermano, para introducir una religión? ¿Será, hermano, que la iglesia se está exagerando? Pero las evidencias son reales. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y hermano, y la iglesia debe estar, hermano, no preparándose. La iglesia debe estar preparada para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así rápidamente, hermano,
Niños, vea, el origen, ¿quién es realmente Santa Claus o Papá Noel, como lo conocemos actualmente? Es una fusión variada entre dioses nórdicos y dioses escandinavos. Mezcla de duende, Dios y demonio. Escúchenme bien, si escucharon. Es una mezcla de dioses nórdicos. Niños, a Papá Noel no hay que adorarlo. ¿Por qué? Porque es una mezcla de duende. Los duendes, según la demonología, son seres pequeños, traviesos, que se encarnizan de sus tesoros, y el que le toque su tesoro los asesinan, los matan. Eso es un duende. Un demonio es un espíritu que opera según el orden diabólico. Y tratando de dioses, sí señor, hay muchos dioses, pero aunque ellos los llamen dioses, nosotros no los vamos a llamar dioses, porque nosotros solo conocemos un solo Dios. Se llama Jesucristo. Se llama Dios. Mire, hasta en el día, en la actualidad, en algunos países escandinavos, hermanos, celebran la figura o el folclore de los escandinavos, que es en Suecia, Noruega y Dinamarca. Sale una especie de demonio benefactor que cuida la vivienda de los campesinos de noche. Su apariencia física es la de un duende con barba, vestido de gris y con un gorro rojo teñido sobre su cabeza. Los orígenes de Santa Claus se relacionan directamente con los demonios o con la demonología. Se ofende con facilidad y puede causar destrozos y hasta la muerte de animales y de vidas que no lo honran a él. Este Dios duende benefactor sale en el solsticio de invierno, sobre lo cual se instaló la Navidad para nosotros. Hermano, mire, para nosotros. Ahora, el principio de Santa Claus no se vestía de color rojo, ni llevaba regalos a la casa en la época de Navidad, ni se desplazaba por el cielo, ni por un trineo. Es más, ni siquiera era bueno, era malo. La imagen de Santa Claus es el ejemplo del sincretismo de elementos procedentes de diferentes culturas y tradiciones que se mezclan. La historia oficial, todos la conocemos, es que hace siglos un santo llamado San Nicolás de Bari, obispo católico, que se destacó por su bondad, sobre todo con los niños. Pero esto no tiene nada que ver con Santa Claus, dice la gente. Una leyenda relata que la existencia de Santa Claus como un demonio que descendía con una bolsa de regalos por la chimenea para secuestrar a los niños, comérselos, y luego se arrepentía y se transformaba en Santa Claus para dar un tinte de favorabilidad. Hermanos, hermanas, la conclusión final es esta: mi pueblo fue destruido. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta,
por rechazo del conocimiento, por tanto yo lo rechazaré, dice el Señor. Hay otra, hermano, Sofonías 3:4 dice: livianos hombres, prevaricadores, sacerdotes que contaminan el santuario. Ezequiel 22:26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entró lo santo y lo profano, y no hicieron diferencia ni distinguieron entre el inmundo y el limpio. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Hay poder en Jesús. Gálatas 4:6 dice: estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Efesios 2:2 dice: estaban bajo los rudimentos en los cuales anduvieron en este tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Muchos están bajo la corriente del mundo. ¿Para dónde va? Para donde va Vicente, para donde va la corriente, a donde va la gente. Pero si será que para donde van ellos es de Dios o no es de Dios. Primera de Juan 3:1 dice: hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce. Porque nosotros no estamos con esto, hermano, por eso el mundo no nos conoce. Y mire lo que dice otro texto de la palabra del Señor en Primera de Juan 2:3. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermano, ¿cuál es la conclusión final? Guardarnos por el Señor, guardarnos para el Señor, porque la venida de nuestro Dios está cerca y vendrá en un instante. Iglesia del Señor, colóquense en pie y digámosle al Señor: Señor, guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones, hermano, guarda nuestros niños, que puedan identificar entre lo malo y lo profano, que puedan guardarse para Dios, que nuestras vidas se guarden para Dios. Señor, te doy todo el reconocimiento, toda la gloria, todo el honor para ti.